Hola, mi nombre es Erika Marano y hoy le vamos a hablar acerca de la discapacidad y sus variantes. El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia. Durante los últimos años hemos visto cómo se ha ido abandonando una perspectiva asistencial de la discapacidad hacia un enfoque que contempla a la persona con discapacidad como un individuo con habilidades, recursos y potencialidades. Esta evolución se ha visto acompañada de avances paralelos tanto en el tratamiento médico como en la inserción social de este colectivo. Fue a principios del siglo XV cuando se crearon los primeros psiquiátricos, cuya finalidad era la de rehabilitar a las personas con discapacidad psíquica desde una perspectiva puramente médica. Esto llevó a un internamiento masivo de esas personas. Otras tipologías de discapacidad, como la física o la sensorial, se consideraban como punición de Dios, como una vergüenza, y por tanto ni se trataban ni se deseaba su inserción social. Simplemente se escondían. A principios del siglo XX, la evolución del tratamiento médico a un enfoque más asistencial generó la estigmatización de las personas con discapacidad que aún persiste en nuestra sociedad. Ante este panorama de desconocimiento, prejuicio y miedo a la diferencia, no es hasta mitades del siglo XX cuando se reconoce que el contexto social es uno de los factores determinantes en el nivel de las limitaciones que la persona presenta, pudiendo potenciarlas o mitigarlas. En la actualidad es posible hallar concurrencia de diferentes perspectivas y enfoques sobre discapacidad en cada país. Ello es debido no solo a las diferentes culturas, sino también a los diferentes niveles de compromiso de entidades, ciudadanos y gobiernos para crear entornos accesibles y para garantizar la inserción social, educativa y laboral de este colectivo, entre otras razones. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Ahora bien, ¿quiénes son las personas con discapacidad? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y en su artículo 1 señala que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Ahora bien, todos hemos conocido a alguien que sufre alguna discapacidad, pero ¿realmente sabemos cuántos tipos de discapacidad existen? Lo primero que debes entender es que cada una afecta a las personas de forma diferente y muy particular. De hecho, hay discapacidades que pueden estar ocultas a simple vista o que son difíciles de notar a menos de que sepamos qué estamos buscando. Veamos algunas de ellas. La discapacidad física consiste en la falta, deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo, lo que provoca inmovilidad o disminución de la misma, lo que se traduce en una dificultad o impedimento a la hora de realizar diferentes actividades o tareas, pues puede llegar a generar en la persona movimientos incontrolados, temblores, dificultad de coordinación, fuerza reducida, entre otros. La discapacidad sensorial es una discapacidad de uno de los sentidos y por lo general se utiliza para referirse a las discapacidades visual o auditiva. La discapacidad auditiva es un término amplio que se refiere a la carencia, disminución o deficiencia de la capacidad auditiva total o parcial. Muchas personas con esta condición
utilizan la lengua de señas o lengua de signos, pues es una lengua natural de expresión gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social. De esta discapacidad se distingue un dato muy curioso, y es que la lengua de señas no es universal, sino que cada país tiene su propio conjunto de señas y gestos. La discapacidad visual es la carencia o afectación del canal visual de adquisición de la información. De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas ciegas, que no obtienen información a través del canal visual, y personas con disminución visual, quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho canal. Las personas con discapacidad visual o ceguera utilizan el sistema Braille para poder escribir y leer textos, libros y documentos. Se trata de un sistema de lectura y escritura táctil. La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo presentó su última definición del término discapacidad intelectual en el año 2002. Según esta, la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Este enfoque multidimensional en la comprensión de la discapacidad intelectual describe cómo el funcionamiento humano y la presencia de la discapacidad intelectual implican la interacción dinámica y recíproca entre habilidad intelectual, conducta adaptativa, salud, participación, contexto y apoyos individualizados. Ahora bien, según la UNESCO, la educación de los ciudadanos con discapacidad plantea en cada país un esfuerzo de considerable dificultad. La estructura escolar de los países experimenta una tendencia a elevar los niveles de enseñanza, ampliar los programas de estudio, incorporar tecnologías, desarrollar aptitudes sociales y personales, tener más en cuenta la igualdad de oportunidades y, en conjunto, preparar a las personas con discapacidad para un mundo en rápida evolución. Existen principios básicos a considerar, pudiendo establecerse en términos de 3 derechos: derecho a la educación, derecho a la igualdad de oportunidades y derecho a participar en sociedad. El derecho de todos los niños a la educación se encuentra consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lamentablemente, millones de niños no tienen acceso a este derecho, pero es importante tener presente que este es un derecho humano fundamental que cada persona posee en virtud del hecho de ser un ser humano. Al igual que el derecho a la educación, el derecho a la igualdad de oportunidades educacionales es ampliamente aceptado, pero ignorado en la práctica. La igualdad de oportunidades no significa tratar a todas las personas de la misma manera. De allí que en educación un idéntico tratamiento educativo no sea la respuesta. Toda vez que los niños son distintos unos de otros, es necesario que se les trate en forma diferente para llegar a las mismas metas. Expresado en términos positivos, el derecho a participar en sociedad quiere decir que los niños tienen derecho a asistir a escuelas regulares y a participar en las actividades normales con sus compañeros de la misma edad, salvo que existan razones específicas para recomendar otra cosa. La atención a la diversidad es una tarea compleja que requiere el trabajo conjunto de los equipos docentes y la colaboración de otros profesionales que puedan contribuir con su experiencia y conocimientos especializados a dar respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado, en especial aquellas asociadas a las distintas discapacidades. Por su atención, mil gracias.